Capítulo número 2. La historia de Davidito, que había nacido en 1899 en Los Quebrachales, uno de los tantos pueblos, cerca de 40, que en su implacable avance la empresa había fundado por la región, a 170 kilómetros de Seix-Buitres, que la empresa aún no se había radicado oficialmente, que recién lo haría en 1906, pero que desde 1880 que la primera fábrica se instaló en Corrientes, bajo otra firma, denominaba el Mercado del Quebracho, que el padre y la madre se habían conocido en un baile, que era una costumbre que se mantenía, que los días de cobro la administración organizaba bailes y que traían mujeres de afuera para que los hombres las conquistaran, las compraran o se las ganaran en pelea, que la madre de él no la habían comprado ni se la habían disputado, pero que en rigor tampoco la habían conquistado, que era chica, que era muy chica, que nadie le había podido decir un número concreto, que a la madre no la habían anotado, pero que andaba entre los 14 y los 15. ¿Qué más, no? Que el padre era uno. En los términos en los que le fue referida a Inés la madrugada del jueves 17 de marzo de 1921, apartados del grupo, al que solo restaban integrarse Boris e Iván, David le afirmó haberla reconstruido a través de distintas fuentes, debido a que, a pesar de haberle confesado que era adoptado, su padre decía ignorar sus orígenes. Él sabía que le mentía. En este punto, él indagó si, en alguna oportunidad, ella había asistido a uno, e Inés le contestó que no, que en Seix-Buitres no había, y aliviado, lo tranquilizaba que no se hubiera visto expuesta a semejante humillación. Se abocó a detallarle la dinámica de los mismos, de los contratistas, que las descripciones de ella coincidían en 3 aspectos: bajita, rubia y de ojos celestes, que probablemente fuera descendiente de alemanes, que los alemanes habían sido pioneros en la explotación del quebracho, que los ingleses habían llegado después, mucho después, y que excepto la altura, él había heredado sus rasgos, que el padre se había focalizado en ella de inmediato, que la habían traído de Corrientes, su ciudad natal, en la caja de un rastrojero, que el tendido ferroviario estaba en plena expansión, junto a otras mujeres y a un grupo de peones, como ganado, que en esa época se privilegiaba la mano de obra correntina, que el padre les había advertido que le pertenecía, que no se les ocurriera acercarse, y que los empleados no se habían atrevido a interponer objeciones, que una mujer en la que se fija el patrón, mujer que no se tocaba, que no lo hacían de obedientes, que les producía pánico, que el hombre infundía respeto y miedo, sobre todo miedo, que aunque le habían confirmado que había muerto hacía aproximadamente una década, ninguna de las personas a las que les había interrogado habían accedido a revelarle su apellido, que incluso muerto continuó infundiendo miedo, que eso debía ser el poder, que el padre ni siquiera la había sacado a bailar, que la había agarrado de un brazo y que con violencia la había arrastrado afuera, que esa noche ella había dormido en el bosque, que él se había comprometido a pasar a buscarla a la mañana temprano y emplearla en su casa, y que había cumplido, que su mujer no se había pronunciado al respecto, que el que mandaba en esa casa y en decenas de obrajes adyacentes era él, que a los 5 meses se habían dado cuenta de que estaba embarazada y que, sin contemplaciones, la habían echado, que la mujer de él también esperaba un hijo, que ella había ido a parar de vuelta al bosque, que Corrientes representaba un imposible, que en su estado no se animaba a exponerse a los privilegios de un viaje, que la leyenda de la difunta Correa la había amedrentado y que, ese viernes, que los viernes se cobraba, se había metido a un baile
y que la panza casi ni se le notaba, y que se la había llevado un hechero que, al percatarse, no había dudado en imitar a su empleador, que él había sido parido en el bosque, que en 1898 las monjas habían creado el hogar y que les habían ofrecido refugio, que la madre se resistía a abandonar el bosque, que ahí se sentía protegida, que nunca les había dado mayores precisiones pero que decía que ahí se sentía protegida, que por desgracia al poco tiempo había fallecido, víctima de la fiebre amarilla, y que la habían enterrado en el patio, que el cementerio no se había construido, y que él había tenido la suerte de que lo aceptaran en adopción, que había sido el único, que él había sido la única criatura que habían logrado entregar en adopción, que una de las monjas había ido a misionar a Resistencia y que había sido recibida por un viudo que acababa de perder a su hija y que ella le había explicado la tarea que desarrollaban y que había apelado a su buena voluntad y que él se había mostrado reticente y que él se había mostrado reticente y que, por cansancio, lo había convencido de que la acompañara. Que el viudo le había puesto David porque era el nombre que había elegido con su mujer para su hija en caso de que fuera un varón, y que cariñosamente, que no le había prodigado otra cosa que no fuera cariño, lo llamaba Davidito, que se dedicaba a la abogacía y que aspiraba a que él siguiera sus pasos, y que él no había querido decepcionarlo, y que se había ido a estudiar a Córdoba, que los semestres de 1917 y de 1918 y de 1919 habían sido excelentes, que la carrera lo había deslumbrado y que se había adaptado al ritmo de la ciudad, y que sobresalía por encima de sus compañeros y que, a raíz de eso, varios profesores le habían puesto ayudantías y que, en marzo de 1920, se había desencadenado la tragedia, que se había empezado a suceder las apariciones, que a su regreso el padre no lo había cuestionado, que había preferido ahorrarse los reproches, que desorientado él había permanecido. En este punto, él señaló que por esa razón no había compartido su historia con los demás. Semanas en Resistencia, y que en febrero había viajado rumbo a Seis Buitres, que, en definitiva, había huido, que le había escrito una nota bastante escueta, que no encontraba la forma de plantearle que había una voz en su cabeza que le demandaba que se estableciera en dicho pueblo y que él, con tal de acallarla, por absurdos que sonaran sus requerimientos, estaba dispuesto a acatarlos.